Una pregunta para abrir esta sesión. ¿Cuál es la diferencia entre una relación de pareja? Veamos a ver. Usted sale con alguien, después tienen su acto sexual. Luego, pero el otro no sale con ese alguien, sino acude a estos lugares y solicita ese servicio, por decirlo así, de una persona a la cual llaman o han llamado prostituta. Igual tiene su acto. La pregunta que se les formula a cada uno de ustedes es: ¿hay alguna diferencia entre estas dos? ¿Cuál podría ser esa diferencia? ¿Quieren tratarlo? ¿O podrían ir respondiendo del lugar donde están? ¿Cuál es la diferencia? ¿Ven alguna diferencia? Dijo usted que la diferencia entre que uno salga con alguien o que esta persona contrata servicios de una compañía, ¿no? Claro. Usted sale con alguien luego, después de haber salido, tiene su acto sexual, pero el otro va y solicita el servicio de aquellas personas que dicen llamarse o lo que llaman prostituta, entonces tiene el mismo acto. El punto es: ¿cuál es la diferencia? ¿Hay alguna diferencia? Con la que tuvo, o sea, la primera persona es su pareja. Sí, es su pareja y tiene su acto. Bueno, hay que pensar. Entonces tiene su acto, pero el otro va y acude y solicita el servicio y tiene el mismo acto. El punto es: ¿cuál es la diferencia? ¿Encuentran alguna diferencia? A ver, piensen. Quiero saber hasta dónde llega su percepción. ¿Y el que vino ayer, guarda silencio? Vamos. ¿Cuál es la diferencia? 1, 2, 3, 4. Casi siempre no vemos la diferencia. Hemos aceptado este hecho de una relación de salir en pareja como algo que ni siquiera hay que cuestionar, pero sí hay que condenar a la otra, a la que muchas veces se le dice con el nombre de prostituta. Abordando este tema, profundizando, no encuentro ninguna diferencia. Ambos son iguales. Ambos son iguales. Lo que aquí ocurre es la forma en la que se procede, nada más. Por ejemplo, usted quiere tener ese acto, ¿y qué es lo que hace para tenerla? Tiene que hacer el esfuerzo de estar ahí pendiente, de darle lo que tiene como expectativa. Estas pueden ser económicas, también psicológicas, emocionales o físicas. Tal vez pide mucho más requisitos en una relación llamada pareja. Entonces hay muchas más condiciones, mucha más atadura. Pero en la otra parte hay una condición, la económica. Ahora, la modalidad de pago es distinta. Aquí se paga en efectivo y a la otra también en efectivo, pero no directamente, sino mediante invitarle a comer, comprarle sus cosas, chisito, chocolatito, un peluche, llevarle flores. Me refiero a ambas partes, no solo al varón y a la mujer, o sea, al varón o la mujer, sino ambas. El otro no implica mayor esfuerzo, tan solo el dinero y tienes el acto.
En el otro durante mucho tiempo tienes que pasear, pero la intención no le dices. La intención solo tú lo guardas, pero empiezas entonces a rodear con estas cosas. Después de 2 meses o 3 meses, o tal vez un poco más, llegan a tener tal vez su acto. El punto es, si consideramos quién miente más, el otro se ha pasado rodeando, el otro directamente fue. Entonces aquí se nos presenta un caso que estamos tratando. A ver. El otro paga directamente, pero el otro paga indirectamente. Porque dudo de que si no le invitas a comer, no sale, no te preocupas, dudo de que pueda tenerlo. A la cual llamará amor si concedes todo eso. El otro, me pagas y lo tenemos. Pero el que lo tiene también está en confusión, porque lo hago solo por dinero, no es amor, dice ella. Seguramente llamará amor a aquel que emocionalmente o psicológicamente le retribuye. Llegó el amor de mi vida, a él sí me entrego, pero igual sigue siendo un pago psicológico o emocional, una especie de condicionamiento. En estas dos partes no vemos incondicional, todo está condicionado, condiciones económicas, psicológicas, emocionales. El otro se pasa merodeando durante meses y meses, el otro es directo. Así que no veo ninguna diferencia. Tal vez así dejemos de estar condenando a estas personas. Tal vez a ambos verlos con otra percepción totalmente distinta. Y si están en esas cuestiones, es porque algo está ocurriendo. Pero ¿qué pasa cuando tu invitación no está expuesto sujeto a ese acto? Tus salidas, tus invitaciones, no está sujeto o atado a ese acto. Entonces el acto mismo es arte. ¿Desde cuándo ese acto debe ser un favor para alguien? Te estoy haciendo el favor, me estás haciendo el favor. ¿Desde cuándo eso es un favor? Desde entonces empezamos a generar demasiado confusión. Sacrifícate si quieres tenerlo, un poco más, haz esto si quieres tenerlo, no lo hagas si quieres. ¿Ve? ¿Desde cuándo eso es un trofeo? Porque desde el momento que estás diciendo sacrifícate, ya estás cobrando, ya estás cobrando. Las otras cuestiones son ya de enfermedades, de chancro, gonorrea, sífilis. No me refiero a esa parte, me refiero a la parte, al contenido psicológico que le hemos dado a estas cuestiones. Pregunta para todos. Si te elevas, traerás mucho ruido. ¿A qué se refiere? Si te elevas, traerás mucho ruido. Si te elevas, traerás mucho ruido. ¿A qué se refiere? Si te elevas, traerás mucho ruido. Significa, si te elevas, aquí tal vez traigas poco ruido,
Pero si te elevas mucho más, ¿a qué se refiere? Si te elevas cada vez más, traerás mucho ruido. Caerás con mucha más fuerza. La ley de la gravedad, ¿no? Si te elevas, traerás mucho ruido. Me refiero a esto. A eso, ¿ve? Algo así, mucho ruido. Si te elevas, traerás mucho ruido. Estoy usando otros términos porque es un sinónimo. Muchas veces, para que más adelante al leer un libro puedas detectar, por ejemplo, no siempre lo vas a encontrar con actividades, sino en el libro podría decir refugios, por ejemplo. Refugios, ya son actividades. De repente no encuentras refugios, sino ni siquiera actividades, sino ¿va a haber una palabra? Exactamente, escapes. Inmediatamente escapes, nos estamos refiriendo a actividades o a refugios en vez de escapes. Entonces, si te elevas, antes decía, cuanta más expectativas tienes, el dolor será muy intenso, pero estoy usando otro término: cuanto más te elevas, harás ruido. A eso significa, harás mucho ruido. Pero si te das cuenta de que te estás elevando, ya no hay ruido. Esto sucede en la inconsciencia, en la desatención. Entonces otro es: se olvida sin necesidad de olvidar. ¿A qué se refiere? Se olvida sin necesidad de olvidar. Se olvida sin necesidad de olvidar significa, el recuerdo está ahí, su vivir es su olvidar. Cuanto más lo recuerdas, más lo olvidas. Cada vez se aleja cada vez más de ti. ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, hay un recuerdo que está viviendo, sigues más con el recuerdo, pero muy aparte estás atento a lo que hay a tu alrededor. Pero después de haber vivido mucho tiempo, es como si la mente anotara, o sea, ya no está ya en eso. Como que ya se cansa de recordar, y luego para entonces ya estás en otra cosa, estás en otra cosa que llama poderosamente ya tu atención. Entonces eso quiere decir que todos estos recuerdos que antes han vivido están ahí, solo que en el instante ya no están. Por ejemplo, en el instante no hay recuerdos que desde pequeño he captado y he escuchado, no, en el instante. Pero eso no quiere decir que no lo tengo, claro que lo tengo, pero el instante está despejado. Pero eso no ocurre cuando luchamos con el recuerdo. Cuando luchamos con el recuerdo está ahí en el instante. Entonces, la flor nunca muere sino ha vivido. Toda cosa antes de morir vive. Antes de morir vive. Pero la costumbre de no dejarlo vivir genera lucha, guerra. Otro. Mirar con el pensamiento. El título de este tema es mirar con el pensamiento. Cuando miramos con el pensamiento, miramos con el deseo. Hoy
Oiga usted, jovencita, mira a alguien con el pensamiento. Oiga usted, joven, mira a alguien con el pensamiento. ¿Qué es mirar con el pensamiento? Mirar con el pensamiento es mirar con el deseo. Mirar con el deseo es mirar con la idea de bonita y fea. De acuerdo a nuestra formación, hay un bonita y hay un fea. Por ejemplo, usted nació en África. Para usted hay un prototipo de bonita y fea, pero el otro nació en Asia, tiene otro prototipo distinto, feo y bonito, distinto a la de aquí. Pero el otro que nació en Sudáfrica tiene un bonito y un feo distinto a la de usted, distinto. Ambos tienen su bonito y feo. Y estas son influencias condicionales, colores, etc. Pero el otro que nació en otro continente o en América Latina, por decirlo así, tiene un bonito y un feo distintos. De tal manera de que este tiene un positivo y un negativo, este distinto, un positivo y un negativo, un positivo y un negativo, un positivo y un negativo. ¿Qué quiere decir? Es así entender esa cuestión. ¿Por qué nuestro mirar está deformado? Justamente por eso. No vemos las cosas tal como son, sino vemos la formación. De acuerdo, escucharé de acuerdo a esto. Miraré de acuerdo a esto. Tocaré de acuerdo a este patrón. Por ejemplo, un ejemplo muy resaltante es, hago una invitación. Juan Carlos viene. He sido formado de que educar es sinónimo de buena, de respeto y de buena educación. Cuanto más educa en el almuerzo, estamos muy agradecidos y esa persona será nuestro amigo, hasta parte de la familia, y lo invitaremos todas las veces en las que hacemos fiesta. Resulta de que ya sentados almorzando con toda la familia, se acerca, se sienta y empieza a educar el pleno joven. Nosotros aplaudimos ese gesto y le decimos, te queremos, respetuoso así, educado. ¿Por qué veo de esa manera? Porque me han formado de esa manera. Pero, si no he tenido esa formación, sino otra formación distinta, de que educar es una pésima educación, entonces viene y empieza a educar, eso sería catastrófico, porque nunca más ni en pintura lo vemos. ¿Ves cómo estoy actuando de acuerdo a la información? Nadie dice, oiga un momento, ¿qué altercados físicos o biológicos tienes? Habría que investigar de por qué educas. No que hay que llamar buena educación o mala educación. ¿Por qué empiezas a toser? Estornudar. ¿Por qué no averiguamos mejor? Estás metiendo la idea de que es buena o mala. Seguramente te has enfermado y estás ahí, ¿no? ¿Ya? Pero así, cada joven o cada niño que ha nacido en continente distinto tiene su propia información. Ahora, mirar con el pensamiento es mirar desde este. Cuando miramos con el pensamiento, miramos con el deseo. Por eso muchas veces esto de mirar con el pensamiento está arrastrando a la juventud. Imagínese que usted, jovencita, mire a un joven con el pensamiento, con el deseo. ¿En qué le convierte a usted? Se arrastra, porque empieza a mirar con el deseo y la mente empieza a concentrarse y empieza a embotarse, porque estás mirando con el pensamiento y con el deseo que bonita y fea, o fea y bonita, y de ahí queda la mente atrapada en su propia concentración. Pero es un mirar con el pensamiento. Así como hay mirar con el pensamiento, también hay un escuchar y un tocar. Pero hay otra clase de mirada, una mirada sin el pensamiento. Es tan solo mirar en el silencio, mirar en el silencio. Entonces captas, no como bonita ni como fea, la mente siempre está despejada. Así, ni la bonita, ni la chica que se arregla, ni la chica que no se arregla, ya nada te influye. Pero cuando miras con el pensamiento, esa chica que no se arregla te influye. Hasta asco te puede dar.
Pero esa chica que se arregla de acuerdo a tus condiciones, no, te influye poderosamente y te arrastra. Cosa de que lo construyes un ideal en la que tú te sometes. Y ella da rienda suelta o te jalonea, te arrastra. Cuando miras con el pensamiento, miras con el deseo. Pero cuando miras, tan solo miras en silencio, entonces ni esto ni lo otro. Porque casi siempre las personas se arreglan para influir en los demás. ¿Sí? Quiero ser apreciada, quiero que me admiren. Desde entonces él está ahí pegado. Entonces hay dos clases de mirada, uno con el pensamiento y el otro tan solo mirar en silencio. Ahora, ¿qué es bloquear la mirada? Bloquear la mirada es lo siguiente: supongamos de que usted está pasando y de repente ve a alguien, entonces no voy a mirar. Lo bloquea, porque puede influirme. No voy a mirar. Bloquea la mirada. Eso se llama bloquear. Pero cuando miras sin el pensamiento, no hay nada de que bloquear, es tan solo mirar. Tal vez puedas captar y llegar al entendimiento de lo que es el arte de mirar. El arte de mirar es una especie de contemplación. Entonces hemos hablado la mirada. La mirada. Otro. ¿Cuál es la diferencia entre lo que es deseo y necesidad? Supongamos de que usted tiene un carro. ¿Cuándo es por deseo y cuándo es por necesidad? Vamos. Si compro un carro para que los demás me admiren, ¿sí?, para que los demás me aprueben, ¿estoy en necesidad o deseo? Sí, deseo. Eso es deseo, pero lo otro es necesidad. Lo requiero para movilizarme un poco más para determinadas cosas. Pero aquí en la necesidad no hay un contenido psicológico. En la necesidad, en el deseo hay un contenido psicológico. Ya tienen que saber distinguir cuándo es por necesidad y cuándo es por deseo.